Hola, hoy hablaremos de la introducción a la reflectancia, absorbancia de banda ancha y sus aplicaciones clínicas en la timpanometría de banda ancha. Este tema fue escrito por la doctora Lisa Hunter y traducido por mi audióloga Lisette Páez. Los temas que abordaremos son algunos principios de la reflectancia de banda ancha y luego la absorbancia. Posteriormente explicaremos cómo estos se relacionan y abordaremos la terminología y la instrumentación disponible en Interacoustics, además de los antecedentes investigativos de fondo y finalmente algunas aplicaciones clínicas. Las raíces de la imitancia de banda ancha que mencioné antes fueron originalmente desarrolladas por Allen en los 80s y por Keefe y sus colegas en los 90s. Las aplicaciones en la evaluación clínica del oído medio sucedieron en las últimas 2 décadas y no es raro para un instrumento como este tomar tanto tiempo para llegar a la práctica clínica normal. Por ejemplo, las otoemisiones acústicas tomaron casi cerca de 20 años para llegar a ser una prueba de rutina en la práctica clínica. Y en parte esto se debe al tiempo que le toma a los clínicos entender bien cómo funciona e interpretar los resultados. La principal ventaja de la reflectancia de banda ancha es que se puede medir la transferencia de energía en el oído medio en un rango de frecuencias hasta 8000 Hz, y esto se debe a una mejoría en la calibración y a la técnica de reflectancia, la cual no depende de la sustracción de la función del oído medio de la contribución del oído externo. Entonces, la principal ventaja de la reflectancia de banda ancha es que no se afecta por la ubicación de la sonda en el canal auditivo. Es un principio muy sencillo. Lo que hacemos es poner una señal de banda ancha representada aquí por la flecha azul, y en este caso la banda ancha es un estímulo clic muy similar al usado en las otoemisiones acústicas transientes. Usando un estímulo rápido, luego seremos capaces de analizar la transmisión de frecuencia específica en el oído medio, viendo o examinando la energía acústica que regresa en el canal auditivo. Entonces no es diferente de la timpanometría o de las mismas otoemisiones acústicas en términos de la manera en la que presentamos el estímulo al oído y medimos la respuesta de retorno. Entonces, en términos de reflectancia, lo que sucede es el poder de la reflectancia comparado con el poder incidental o el poder que ponemos en el oído. La absorbancia es la reflectancia menos lo que es absorbido por el canal auditivo. Entonces, en el caso de la absorbancia de banda ancha, lo que estamos viendo es el estímulo yendo al oído en lugar de lo que está retornando. Lo que examinamos es la parte residual que ha quedado en la cavidad del oído medio. Entonces, en términos de absorbancia de banda ancha, estamos examinando el poder absorbido comparado con el poder que fue puesto en el oído. Muchos estudios han encontrado que la absorbancia de banda ancha es sensible a una variedad de diferentes desórdenes, incluyendo la otitis media con efusión, la desarticulación osicular, la perforación timpánica, la fijación osicular, la atrofia timpánica, la tímpanoesclerosis, la pérdida auditiva conductiva y anomalías estructurales de la cadena osicular, también la dehiscencia del canal semicircular superior. E incluso hay algunos estudios que han aplicado esta técnica para medir el incremento de la presión intracraneal.
El instrumento que ha sido desarrollado y que nos permite hacer estas mediciones a través de un amplio rango de frecuencias requirió que se desarrollara una nueva sonda, y el Titan de Interacoustics también usa mediciones presurizadas en adición a esa nueva sonda desarrollada. También nos permite medir los reflejos estapediales, las autoemisiones acústicas presurizadas, trascientes y producto de distorsión. Y finalmente, si el sistema está configurado de esta manera, también es posible realizar potenciales evocados auditivos de tamizaje utilizando el estímulo CHIRP. Pero en esta oportunidad hablaremos de la timpanometría de banda ancha. La plataforma Titan incluye un dispositivo de mano, pero únicamente con este dispositivo no es posible realizar las mediciones de timpanometría de banda ancha. Se requiere el uso de toda la plataforma, así como el uso del software adicional al dispositivo de mano. Lo que obtendremos es un timpanograma de tercera dimensión. Una vez se realiza una estimulación rápida, se obtiene una respuesta en 3 dimensiones, y pienso que esta es una de las áreas más difíciles de entender, porque estamos acostumbrados a ver la timpanometría en 2 dimensiones, entonces este concepto puede ser un poco complicado al principio. Vamos a observar a la derecha el concepto de absorbancia. Y al otro lado vamos a ver el timpanograma de 226 Hz, que es lo que estamos acostumbrados a ver. Y todavía podemos obtener esta información de la zona más baja de la gráfica tridimensional. En el recuadro a la izquierda veremos la absorbancia de banda ancha, y si dibujamos una línea en el centro de la pantalla, veremos la absorbancia de banda ancha a través de todo el rango frecuencial comparada con el timpanograma de banda ancha a través de la presión. Entonces, explicando un poco más de cerca estas mediciones, tenemos en esta parte la absorbancia, en este eje, y en este otro lado la timpanometría, que proviene de este eje. En este caso, pues, la palabra timpanometría se encuentra entre comillas porque no es lo mismo que realizar un timpanograma en una sola frecuencia. De hecho, estamos extrayendo este único timpanograma de todo el espectro que usamos en esta técnica, que es un estímulo clic. Bueno, para hacer esto tenemos el timpanograma tridimensional y vemos aquí que hay 2 líneas dibujadas a través del diagrama. Así que de hecho podemos extraer un timpanograma por cada una de estas frecuencias. O también podemos generar una promediación a través de estas, obteniendo un timpanograma de banda ancha promediado con la absorbancia a través de un amplio rango de frecuencias. En este caso vemos la promediación de 1000 hasta 3000 Hz en esta gráfica. Y esto todavía luce como un timpanograma, pero en lugar de ver la admitancia o la complianza, en este caso lo que veremos es la cantidad de absorbancia en el canal auditivo, y esto es análogo a lo que vimos antes, donde ponemos el estímulo clic en el oído y lo que es absorbido en el oído medio es la absorbancia real. En este caso no es necesario sustraer la admitancia del canal auditivo, porque con la absorbancia y la reflectancia estamos simplemente viendo la cantidad de energía transferida al oído medio comparada con la energía que se envía en el estímulo.
y no tenemos que hacer una técnica como la que hacemos en la timpanometría convencional, donde hay que compensar o sustraer la contribución del canal auditivo. Estos recuadros muestran timpanogramas de 2 dimensiones y si usted trata de interpretar la timpanometría de banda ancha, este es un buen punto de partida. Después de hacer la gráfica tridimensional, usted puede ir a estos recuadros que le permiten visualizar los timpanogramas individuales y lo que hace es transformarlos en admitancia. Entonces es posible observar los timpanogramas de 226 y 1000 Hz como solemos verlos en la timpanometría convencional. Vemos la admitancia aquí en el extremo, en el timpanograma de 226 Hz con una admitancia de 0.8, la unidad de medida aquí son los mililitros. En el caso del de 1000 Hz vemos una admitancia alrededor de 1.3, en este caso miliohmios, y también se obtiene un estimado de la frecuencia de resonancia, y lo que hace aquí es examinar la fase a través de las frecuencias y es capaz de medir la frecuencia de resonancia, que en este caso fue de 849 hercios. Esto es básicamente lo que hace el instrumento. Lo que explicaré ahora es algo de la investigación de fondo que nos ayudará a interpretar los resultados que se obtienen del sistema. Entonces es un estudio hecho por Keefe y Simons utilizando un sistema experimental precursor del Titan, pero este fue hecho usando el mismo enfoque básico que se encuentra ahora programado en el Titan. A la izquierda tenemos el timpanograma promediado de oídos normales con audición normal y esta promediación se obtuvo de un gran número de casos. Al lado derecho tenemos un timpanograma promediado con oídos con pérdida auditiva conductiva bastante significativa, es decir, de 20 decibeles o más, y es posible ver grandes diferencias en términos de la cantidad de absorbancia a través de las frecuencias. Es difícil de apreciar acá en las frecuencias bajas. Lo que hacemos normalmente en el timpanograma estándar de 226 Hz pues es ver solamente estas frecuencias bajas. Si miramos los dos gráficos, vemos que en ambos pues hay un color como azul profundo, tanto en los oídos normales como en los oídos con pérdida auditiva conductiva. Pero a medida que avanzamos hacia las frecuencias más altas, hay una diferencia mucho más notoria. En los oídos normales encontramos que hay un color como amarillo, como naranja, mientras que en los de pérdida auditiva conductiva vemos pues una absorbancia mucho más baja. Este es un patrón que encontramos comúnmente en los oídos con otitis media con efusión. Es decir, que este tipo de condiciones afecta un rango muy amplio de frecuencias, no solo 226 Hz. Es más, el principal rango afectado es entre 1000 y 4000 Hz. Si miramos en esa región en los oídos normales, nuevamente, reitero pues que hay una gran cantidad de color amarillo, lo que aquí en la barra nos indica pues que hay una absorbancia de 0.6 o más incluso. Pero en el oído con pérdida auditiva conductiva, esa absorbancia es alrededor de entre 0.4, 0.5, incluso pues muy poco alcanza a llegar hasta 0.6. Y esa es la diferencia de por qué recomendamos mirar al timpanograma promediado de 1000 a 4000 Hz comparado con la normativa. Si hacemos eso, como se muestra pues en esta otra gráfica, se ha degradado el grupo control que tiene una audición normal y vemos que hay una diferencia mínima en las frecuencias bajas entre 700 y 800 Hz y empezamos a ver una gran diferencia entre los diferentes grupos
con pérdida auditiva conductiva que tienen un gap aéreo-óseo de 30 decibeles o más y el grupo control. Y las diferencias más grandes suceden en esta zona de 2000 a 4000 hercios, cuando la timpanometría de banda ancha es más sensible, y esto ha sido replicado en otros grupos. Por ejemplo, en niños que tuviesen la edad suficiente para realizar una audiometría de tonos puros completa. Pero también se ha realizado en niños menores y hablaremos de algunos de ellos. Este fue un estudio realizado por Chris Sanford, quien ha hecho un gran trabajo en esta área, y estos son algunos casos de otitis media con efusión que demuestran, pues en este caso, en la línea gruesa, un pico de presión timpanométrica negativa, que es demostrado aquí con una línea discontinua, y luego un oído con un tubo ecualizador de presión o un tubo ventilatorio, que es esta otra línea que tiene como unos pequeños recuadros con una X dentro de cada uno de estos cuadros. Entonces, la sombra gris representa el promedio normal para la absorbancia. Lo que vemos en los oídos normales es que empieza alrededor de 200 hercios, por acá, y luego sube hacia los 800 hercios, donde tenemos esta gran transferencia en el oído medio, y finalmente la mayor cantidad de transferencia de energía en el sistema del oído medio se va a encontrar entre los 1000 y los 4000 hercios, y esa es la razón porque este es el rango más sensible donde nuestro oído tiene una mayor respuesta, y también es aquí donde nuestros umbrales auditivos son más sensibles. Y es realmente este tipo de propiedades del oído medio el que le permiten a nuestra audición ser más sensible en esta región. Y cuando tenemos una condición de oído medio, pues esta región también va a ser una de las más afectadas. Por este motivo, es útil tener una respuesta de oído medio de banda ancha. Lo opuesto a mirar solamente una zona de las frecuencias bajas, como 226 Hz o solamente 1000 Hz. Esas frecuencias se seleccionaron en un principio porque son fáciles de calibrar, pero ya no existen esas limitaciones. Los nuevos procedimientos de calibración ya están disponibles en estos sistemas. Entonces, los oídos con otitis media con efusión muestran una absorbancia baja, especialmente en el rango de 1000 a 3000 Hz, y está completamente por debajo del rango normal. En un oído con un pico de presión negativo es un poco menor, pero no dramáticamente bajo, como lo sería en la otitis media con efusión. Pero ¿qué sucede en el oído con el tubo ventilatorio o tubo ecualizador de presiones? Vemos que es algo completamente diferente, pues tenemos una absorbancia normal en las frecuencias altas, está dentro de la sombra gris, que es lo normal, pero vemos que hay unas grandes ondulaciones en los picos de las frecuencias bajas. Entonces, eso es totalmente normal en este caso de los tubos ventilatorios o en el caso también de las perforaciones timpánicas. Ahora es importante darle sentido a lo que vemos en estos patrones. Es realmente útil para los audiólogos al momento de interpretar los resultados. El Titan tiene diferentes gráficas de ejemplo que proporcionan diferentes tipos de patologías, pero yo solamente tomaría esas gráficas como una indicación general y no se usan en verdad para diagnosticar una patología en particular, son solamente una guía para la interpretación.
Lo que realmente nos ayuda es comparar los resultados con la diferencia del gap aéreo-óseo. Por ejemplo, aquí tenemos 3 tipos de patologías. Tenemos una fijación estapedial que está aquí como en un color naranja oscuro, también conocida como una otoesclerosis. Vemos la dehiscencia del canal semicircular superior que se muestra aquí en color verde y vemos una discontinuidad de la cadena osicular aquí representada en color azul. Las gráficas representan oídos individuales. Este es un estudio de Heidi Nakajima y vemos el nivel de absorbancia arriba, al lado izquierdo, relativo a la absorbancia normal. Y este es un estudio experimental antes y después de algunos tipos de manipulación de huesos temporales, y en comparación con la línea base de absorbancia, es importante notar que los oídos con dehiscencia del canal semicircular superior generalmente tienen un aumento de la absorbancia similar al incremento que hay en los oídos con discontinuidad de la cadena osicular. La diferencia radica en que la dehiscencia del canal semicircular superior no causa un gap aéreo óseo tan significativo como si sucede en una discontinuidad osicular, en donde hay un cambio, pues un gap gigante aéreo óseo. Entonces, tenemos que un aumento en la absorbancia es muy útil para examinar el gap aéreo óseo y darle un sentido al problema y saber si es más probable por un efecto de la tercera ventana o por una discontinuidad osicular. Por el contrario, la fijación del estribo muestra un amplio incremento en el gap aéreo óseo, pero demuestra una disminución en el nivel de absorbancia. Pero esto puede ser muy variable porque a la mayoría de los oídos que tienen una absorbancia muy baja, pues va a ser baja esa absorbancia si los comparamos, por ejemplo, con los oídos con discontinuidad. Chanaz ha hecho un interesante trabajo revisando los efectos de la otoesclerosis y muestra oídos con niveles normales de audición que se encuentran por debajo del percentil 95. Aquí nos muestra con color blanco los oídos que están por debajo del percentil 95 en el rango normal y luego por encima del percentil 95 que están de un color pues gris más oscuro. En este caso pues se evaluaron 402 oídos otoescleróticos. Los oídos individuales pueden verse en la anomalía primaria que vemos en la región de 1000 Hz y hacia abajo. Entonces, si se trata de distinguir anomalías que se deben primariamente a un desorden de rigidez, como la otoesclerosis, los efectos serán notorios por debajo de 1000 Hz, mientras que, como lo mencioné antes, la otitis media con efusión y sus efectos en la absorbancia serán más notorios en el rango de 1000 hasta 3000 Hz. Tener este tipo de referentes en mente nos ayuda a distinguir entre el gap aéreo óseo secundario a una fijación osicular o por el contrario a la otitis media con efusión o por ejemplo también a una perforación de membrana timpánica o una desarticulación osicular. Otra aplicación muy importante de la absorbancia de banda ancha ha sido en la evaluación de neonatos. Cuando los neonatos son tamizados frecuentemente, ellos no pasan las otoemisiones acústicas, especialmente en el primer día de vida, y esto se debe a la retención de líquido amniótico en el oído medio. Y también en el caso de los niños que estuvieron en la unidad de cuidados intensivos neonatales, quienes se encuentran en alto riesgo de pérdida auditiva neurosensorial,
También vemos este tipo de problemas de oído medio. Y esto se debe a la retención de tejido mesenquimal que pudo quedar en el oído medio después de un nacimiento prematuro. Este tipo de problemas de oído se parecen mucho a la otitis media con efusión cuando miramos la absorbancia de banda ancha. Pero son problemas diferentes porque se presentan desde el nacimiento y no son de origen infeccioso, pero todavía estamos hablando de que es un tejido que está en el oído medio y que causa una disminución en la transmisión de energía en esta parte del oído. Bueno, entonces cuando vemos neonatos en su primer día en el estudio de Chris Sanford, es que los oídos no pasaron las otoemisiones acústicas producto de distorsión. Entonces aquí nos muestra que los oídos que no pasaron, es decir, los oídos referidos, fueron marcados aquí con un color gris oscuro en el día 1. Y estos oídos pues tienen una absorbancia mucho más baja, especialmente en el rango de 1000 a 4000 hercios, así como lo vimos en el caso de la otitis media con efusión. Entonces son entidades que actúan parecido, aunque pues aquí estamos hablando de una condición de nacimiento. Es notable que los oídos que sí pasaron tienen una absorbancia mucho mayor y ese es el rango normativo. Y de nuevo, es mucho mejor en términos de sensibilidad en el rango de 1000 a 4000 hercios. Recordemos que los oídos que no pasaron están en un color oscuro y los que sí pasaron, las emisiones producto de distorsión, están en un color gris claro. Entonces vemos la diferencia en la absorbancia, siendo más baja en los oídos que no pasaron y más alta en los oídos que sí pasaron, especialmente en el rango de 1000 a 4000 hercios. Entonces vemos que en el rango de las frecuencias bajas, que generalmente utilizamos de 226, de 1000 hercios, pues no es que haya diferencias muy significativas porque esas frecuencias son menos sensibles. Eso fue en el primer día de tamizaje. ¿Qué sucedió en el segundo día de tamizaje? Y es que la cantidad de oídos referidos disminuyó y la absorbancia puede pues considerarse todavía baja, pero ya empieza a mejorar. Y eso es indicativo de que estamos frente a un problema temporal en esos oídos, contrario a lo que sucedería en una pérdida auditiva permanente. Entonces, al combinar la absorbancia de banda ancha con el ABR o con la evaluación de otoemisiones acústicas, nos ayudará a saber si lo que está sucediendo es un mínimo problema de transmisión en el oído o si realmente hay un compromiso permanente de la audición. Este es un estudio de Lisa Hunter y es muy similar al estudio de Chris Sanford. Y es bueno comparar diferentes estudios. Muchos grupos diferentes han encontrado efectos muy similares, entonces podemos decir que hay una buena replicabilidad entre estudios diferentes. Esta fue una muestra totalmente diferente y lo que tenemos aquí es reflectancia en lugar de absorbancia de banda ancha. Entonces se trata de pensar como si estuviese al revés, porque la reflectancia es 1 menos la absorbancia y viceversa. Entonces es muy fácil hacer esa conversión. En esta situación, la reflectancia alta es anormal y se muestra de un color como naranja oscuro, casi rojo. En ese caso, esos son los oídos que no pasaron las otoemisiones producto de distorsión. Los oídos que sí pasaron las emisiones se muestran en color verde. Y luego tenemos una región intermedia en amarillo, que significa que hay una reflectancia levemente anormal. Tenemos unos resultados individuales graficados con una línea negra. Y lo que la línea negra nos muestra
es que ese oído está completamente en la región de pasa para la reflectancia de banda ancha, y este es un oído que también pasó las emisiones. Al otro lado tenemos un oído referido, es decir, que no pasó las emisiones, y esto se debe a que tiene un problema leve en su oído medio. ¿Cómo sabemos esto? Porque tiene una reflectancia en el intermedio, en esa región amarilla que es ambigua. Si estuviese por completo en la zona roja, sería muy claro que tenemos una condición de oído medio, pero en este caso es un problema leve que está causando un aumento en la reflectancia. De nuevo, aquí la zona más importante va a ser entre 1000 y 4000 hercios. En el mismo estudio se revisaron los cambios en la reflectancia de banda ancha con la edad, y lo que puede verse aquí es que para los oídos que pasaron la reflectancia de banda ancha fue alrededor del 40% en promedio a lo largo de todo el rango de edades, desde las 13 hasta las 60 horas. Pero si revisamos los oídos que fueron referidos en las autoemisiones acústicas producto de distorsión, las reflectancias fueron más cercanas al 70% inicialmente y luego mejoraron gradualmente, de tal manera que al tiempo de las 60 horas de vida, los oídos que habían sido referidos están mucho más cerca de los oídos que sí pasaron las emisiones desde un principio, mostrando que hay una mejoría con la edad en el estado del oído medio en neonatos. Si miramos el desempeño de la prueba, tenemos aquí todos los oídos que fueron referidos de las autoemisiones acústicas producto de distorsión, y fueron 131 oídos que no pasaron la prueba. En contraste tenemos los oídos que sí pasaron, que fueron 265 oídos. Y lo que se evidencia es que hay algunos intermedios. Entonces, hay algunos oídos que realmente fueron referidos en las autoemisiones, pero que tienen una reflectancia normal, aunque la mayoría de ellos tienen una reflectancia anormal. Y en la parte inferior puede verse que hay algunos oídos que no pasaron el tamizaje, pero que tienen una reflectancia en el rango normal. Entonces hay un pequeño intermedio entre estas dos muestras que fueron algo diferentes, y si lo miramos en términos de desempeño de la prueba, el tipo de análisis, lo que vemos es que la tasa de aciertos alcanza de un 80 a un 90%, con una tasa muy baja de falsa alarma. Entonces tenemos una tasa de sensibilidad de aciertos del 80-90%, con una tasa de falsa alarma del 20 al 30%, lo cual es muy bueno. Y esto en el periodo neonatal para la reflectancia alrededor de 2000 hercios. La reflectancia 1000 hercios se representó por una línea gris clara, que la podemos ver acá, pero comparada con la timpanometría de 1000 hercios, la reflectancia tiene un desempeño mejor. Entonces aquí vemos que hay una comparación de la reflectancia con respecto a la timpanometría, viendo pues una mejor sensibilidad en el caso de la reflectancia. La timpanometría de 1000 hercios realmente pues mostró una baja sensibilidad y una tasa alta de falsa alarma, comparada con la reflectancia también de 2000 hercios. Esto sucede en el periodo neonatal, donde pensamos que la reflectancia es más sensible y específica que la timpanometría estándar, y queremos realmente motivarlos a usarla en la evaluación diagnóstica después del tamizaje neonatal.
Desde entonces, Lisa Hunter ha realizado más estudios evaluando bebés longitudinalmente. En esta diapositiva podemos ver un estudio realizado con bebés normales y otros que nacieron en la unidad normal de neonatología versus los que nacieron en la unidad de cuidados intensivos. Y este estudio fue publicado recientemente por el Hearing Research y lo que vemos es el desarrollo de la absorbancia. Regresando de nuevo al término de la absorbancia, y es que cuanto mayor sea la absorbancia, mucho mejor. Entonces vemos una absorbancia entre 0 y 1. Y lo que vemos es que al nacimiento, que equivale aquí a 0 meses, 0 meses, tenemos una curva de absorbancia casi plana, ¿cierto? Y la vemos aquí con un color azul a lo largo de toda la gráfica. Y también tenemos que mirar la fase que es conocida como el grupo de retraso. Aquí, grupo de retraso. Y en ambiente significa que no hay ninguna presurización en el oído. Entonces, a presión ambiente nosotros tenemos una curva casi plana de absorbancia y en el grupo con retraso muestra que hay menos en las frecuencias bajas al momento del nacimiento y luego se aplana en las frecuencias altas. Entonces el oído tiene más masa al momento del nacimiento y luego al mes de nacimiento pues esto va cambiando, que lo vemos aquí de color rojo. Y esto es el por qué el conducto auditivo externo es más flácido. Entonces vemos que el mayor desarrollo sucede en las frecuencias bajas para ambos, tanto para la absorbancia como para el grupo de retraso. Para la absorbancia lo que sucede de hecho es un descenso en las frecuencias bajas con la edad. Entonces en los bebés de 6 meses vemos un patrón más adulto donde hallamos una baja absorbancia en las frecuencias bajas y luego alcanza un pico en el rango de las frecuencias medias. Lo que esperamos ver pues en el lugar donde el oído medio es mejor para transferir la energía. De los 6 a los 12 meses realmente no cambia, pero en el periodo del nacimiento hasta los 6 meses es donde se ven más claros los cambios en el desarrollo. Sin embargo, si usamos el rango de frecuencias desde 1000 hasta 4000 Hz, las diferencias entre grupos son realmente muy pequeñas. Entonces, esto valida el hecho de que la mayoría de los cambios dados por el desarrollo se ubican en las frecuencias bajas. Esto es a presión ambiente, ¿cierto? Recordemos que es a presión ambiente. Pero si lo examinamos a presión timpanométrica, con un pico de presión, las curvas son muy similares. Entonces vemos que a presión timpanométrica, el pico para neonatos y niños de un mes de edad, la mayor parte del desarrollo sucede en el rango de las frecuencias bajas. Y esto sucede también en el grupo de retraso. Este grupo con un pico de presión tiene una apariencia un poco diferente de lo que se ve a presión ambiente. Y aquí vamos a ver un círculo de color verde que enfatiza dónde sucedió el mayor desarrollo y siempre va a ser en las frecuencias bajas. En ese mismo grupo de pacientes, en ese mismo estudio, se revisaron bebés que pasaron y que no pasaron el tamizaje neonatal, es decir, que refirieron en el tamizaje.
y pues en este caso se hace un tamizaje de 2 etapas, el cual incluyó el ABR. En el momento del nacimiento, en el tamizaje de 2 etapas, pasó un número realmente alto de oídos. En este caso fueron 277 comparado con 86 que fueron referidos. Y se ve una buena réplica de los estudios de Sanford y los propios estudios de Hunter, mostrando que la absorbancia de banda ancha es mucho mayor en la región de las frecuencias más altas para los bebés que pasaron la prueba. A un mes de edad, las diferencias no son tan grandes, pero todavía es notorio esta diferencia entre los 1000 y los 4000 hercios, siendo pues esta la fase más diagnóstica. Luego, a los 6 meses y a los 9 meses, hay pequeñas diferencias a medida que se hace más parecido a un perfil adulto, donde no hay mayores diferencias en las frecuencias bajas, pero sigue persistiendo pues una diferencia en la región de 1000 a 4000 hercios, la cual pues es altamente diagnóstica en cada rango de edad durante el primer año de vida. Este es el primer estudio que rastreó a los mismos niños a lo largo del tiempo. Y realmente esto nos confirma que durante el primer año, y de acuerdo a los estudios previos hechos por Kiffey, esta es una herramienta que puede ser usada a través de un amplio rango de edad con una buena sensibilidad. Una pregunta importante es qué sucede con los niños que son más difíciles de evaluar comportamentalmente en el caso de la audiometría infantil. Entonces se estudió un grupo de niños con síndrome de Down y por supuesto los niños con esta condición pueden representar un reto al momento de evaluarse con pruebas comportamentales y además tienen una alta incidencia de problemas de oído medio, por lo que se quería comprobar si la absorbancia de banda ancha era una buena herramienta para usar en esta población, así que se eligieron 34 niños con síndrome de Down con una edad media de 6 años. 16 de ellos contaban con una audición normal, 28 con una pérdida auditiva conductiva y 18 de ellos tenían tubos ventilatorios, en este caso HCs, hipoacusia conductiva. Podemos ver los rangos de edad con un poco de diferencia entre estos grupos, porque además había unos niños con un desarrollo típico, que en este caso se representa con DT, quienes tenían una audición normal. En la mayoría de los casos, pues 48 de ellos tenían una audición normal, pero aún así de ellos 19 tenían una pérdida auditiva conductiva y 30 con tubos ventilatorios. Asimismo, había ciertas diferencias de edad entre ellos, al igual que en la otra muestra. Se excluyeron 2 con pérdida auditiva o hipoacusia neurosensorial y 2 con una hipoacusia mixta del grupo con síndrome de Down. Entonces, estos fueron excluidos del estudio porque quería verse pues solamente la hipoacusia conductiva. Esto fue publicado recientemente en la Revista Internacional de Audiología. Esta es una gráfica que muestra los umbrales auditivos en los niños con síndrome de Down, con la sigla DS, y de los niños con un desarrollo típico, en este caso TD. Los niños con desarrollo típico se muestran con este símbolo como relleno de color negro y los niños con síndrome de Down se representan con los símbolos que están como blancos, sin ningún relleno. Ahora, aquellos con audición normal en ambos grupos, el de desarrollo típico y el de síndrome de Down, podemos ver el estado de audición normal aquí en la parte inferior.
Los niños con desarrollo típico y con tubos ventilatorios también tuvieron una audición normal. Sin embargo, los niños con síndrome de Down y tubos ventilatorios tienen una pérdida auditiva, y esto es reportado frecuentemente en el síndrome de Down porque el espacio del oído medio es más pequeño y parece que ellos tienden a tener problemas de oído medio más prolongados a lo largo del tiempo. Tenemos que los niños con desarrollo típico con pérdida auditiva conductiva tienen una peor audición. Los niños con síndrome de Down con pérdida auditiva conductiva también presentan cierto grado de pérdida. Y de hecho, vemos que se sobreponen prácticamente con los niños con tubos ventilatorios. En realidad, pues no se muestra una gran diferencia entre el uso de los tubos ventilatorios en los niños con síndrome de Down, y esta es una de las razones por las que debemos ser capaces de evaluarlos después de esa cirugía de tubos ventilatorios. Aquí vemos la timpanometría estándar para los niños con síndrome de Down y desarrollo típico. El volumen equivalente, por supuesto, es más grande con el uso de los tubos ventilatorios, aunque los niños con síndrome de Down tienden a tener volúmenes equivalentes más pequeños que los niños con desarrollo típico. Y luego vemos el volumen equivalente para una pérdida auditiva conductiva y para los niños con audición normal. Y justo esto valida el hecho de que estos niños tienen tubos ventilatorios. Entonces vemos la diferencia entre la audición normal, las hipoacusias conductivas y los tubos ventilatorios, y cómo se notan las diferencias entre estos volúmenes equivalentes. Este es un registro individual de un niño de 64 meses de edad con síndrome de Down que tiene una audición normal y autoemisiones acústicas producto de distorsión normales. Y vemos aquí una gráfica tridimensional que muestra en la región de las frecuencias medias y altas mucho rojo y amarillo, mostrando que hay una buena absorbancia en ese rango. Esta es la fase del entramado al lado derecho, y pues realmente no voy a hablar mucho de ese concepto de la fase, ya que pues es un concepto mucho más difícil de interpretar, pero en la parte inferior quisiera mostrarles los timpanogramas, especialmente pues el timpanograma promediado, que es este. Entonces tenemos el timpanograma promediado de frecuencias bajas y el timpanograma promediado de frecuencias altas. Entonces frecuencias bajas y frecuencias altas. Este timpanograma de pasa abajo es un análogo, también se mide con el Titan. Como lo mencioné antes, en la región de las frecuencias bajas. Y aquí vemos la absorbancia. Si vemos la absorbancia, pues en una sombra gris veremos la normativa, y comparando este oído a presión ambiente con un pico de presión timpanométrico, y luego el timpanograma positivo y el timpanograma negativo. Lo que quiero resaltar es la diferencia entre la presión ambiente y el timpanograma con pico de presión. El de ambiente está de color rojo y el pico de presión está con un color negro. Entonces, este oído tiene una presión negativa a pesar de ser un oído con audición normal. Vemos que se obtiene una mejor absorbancia con el pico de presión
que a presión ambiente. Entonces, al comparar estos dos, vemos que hay un efecto al hacer una evaluación sin presión. Aquí tenemos otro caso. Esta es una niña pequeña de 35 meses de edad con síndrome de Down, quien fue diagnosticada con una otitis media y tiene una pérdida auditiva conductiva. Y lo que vemos es que el timpanograma está desplazado hacia las frecuencias altas. Y en comparación con el niño anterior, ella tiene una absorbancia mucho menor en el rango de las frecuencias medias y su timpanograma promediado es casi plano para ambas, tanto para las bajas como para las altas frecuencias. Ahora, si revisamos sus registros a presión ambiente y en el pico de presión, hay una absorbancia muy baja, especialmente para el registro con pico de presión en el rango de las frecuencias medias. Y vemos también aquí que su diagrama de fase es muy irregular. Y esto es común en la otitis media con efusión, porque los ángulos de la fase están distorsionados. La energía está siendo transferida a diferentes regiones frecuenciales. No se observa un diagrama de fase suave con una clara distribución de la resonancia como sucede en un oído normal. Finalmente, quiero mostrarles un caso individual de un oído con tubo ventilatorio. Este es un niño con síndrome de Down y lo que observamos es un pico de resonancia muy alto en el timpanograma tridimensional y es bastante similar al estudio de Chris Sanford. Y esto lo notamos en todos los oídos con tubos ventilatorios. Prácticamente cada uno de ellos tiene estos picos muy altos de ondulación y esto puede ser un signo útil en términos de los pacientes con tubos ventilatorios o perforación timpánica. Como lo esperaríamos, hay un timpanograma plano, también hay una medición del volumen. El volumen será pues mucho más grande y puede usarse como un parámetro. Así como lo hacemos en el timpanograma estándar, pero adicionalmente veremos en la región de las frecuencias altas y esos picos de ondulación muy marcados debido al tubo ventilatorio y no hay diferencia entre la presión ambiente y el pico de presión timpanométrico. Y esto sucede porque hay un espacio abierto en el oído medio. El tipo de patrones que podemos encontrar frecuentemente provienen de ver las promediaciones a través de los grupos y podemos obtener información interesante. En los niños con un desarrollo típico, encontramos que los niños con audición normal están aquí representados con el color verde. Tienen una curva muy similar a la de un adulto. Mientras que los niños con síndrome de Down, con audición normal, también se muestran aquí en un color verde, tienen una muy buena curva con un incremento progresivo, con la mejor absorbancia en el rango de las frecuencias medias, mientras que los niños con pérdida auditiva conductiva tienen una absorbancia mucho más baja para ambos grupos, el de síndrome de Down y el de desarrollo típico. Esta la veremos en un color rojo, que son las hipoacusias conductivas. Entonces, a pesar de que los niños con síndrome de Down tienen oídos más pequeños y son más difíciles de evaluar, podemos encontrar resultados muy similares con la absorbancia de banda ancha en este grupo tan complejo, demostrando que es una prueba efectiva para estos casos. Los tubos ventilatorios tienen una absorbancia alta en las frecuencias bajas y ese fue el patrón reportado por Chris Sanford y otros estudios en ambos grupos
tanto los de desarrollo típico como los de síndrome de Down. Lo realmente interesante es que los niños con síndrome de Down con tubos ventilatorios, la absorbancia en las frecuencias altas es mucho más baja comparado con los niños de desarrollo típico, que aquí lo hemos representado en la línea de color negro y vemos pues que sí, efectivamente es más baja. Y esa razón pues puede ser por la que todavía tenemos una pérdida auditiva a pesar del uso de los tubos, porque el espacio en el oído medio todavía tiene un tejido anormal presente. Entonces tenemos alguna información diagnóstica en las frecuencias altas en la presencia de tubos que es bastante útil. Bueno, entonces este es tan solo un resumen que nos ayuda a validar el uso de la absorbancia de banda ancha como una herramienta clínica en los niños con síndrome de Down. Aquí ABA significa absorbancia de banda ancha. Ahora veremos un par de estudios de caso. El primero fue proporcionado por Navid Chanad y se trata de un adulto con otoesclerosis. Es notoria la pérdida auditiva conductiva en el oído derecho comparada con el lado izquierdo, y si vamos a la timpanometría tridimensional se notan más las diferencias entre el oído izquierdo, y si vemos la timpanometría tridimensional pues en el oído derecho es totalmente anormal, y esto se debe al componente conductivo tan grande a lo largo de todo el rango de frecuencias. Cuando revisamos los timpanogramas individuales en el oído izquierdo, se observa un pico en los timpanogramas de 226 y 1000 Hz, así como el timpanograma promediado. Pero cuando revisamos los timpanogramas individuales del oído derecho, se evidencia una admitancia mucho más baja en ambos timpanogramas, en el de 226 y 1000 Hz. Pero el timpanograma promediado realmente muestra una diferencia notable debido a la otoesclerosis. Aquí está la absorbancia. En el oído izquierdo es más normal, con un pequeño descenso en las frecuencias agudas que puede deberse a una otoesclerosis que apenas esté iniciando en ese oído, aunque no hay pérdida auditiva conductiva todavía, pero puede ser algo incipiente. Y en el oído derecho hay una absorbancia muy baja a lo largo de todo el rango de frecuencias. Este es el caso de un adulto con una desarticulación, y lo que quiero resaltar aquí es que hay una absorbancia bastante alta en las frecuencias bajas y luego hay un marcado descenso, lo cual corresponde a un efecto de masa donde las frecuencias más altas están cargadas de masa por la desarticulación, y eso es un patrón realmente notable. Y es diferente al caso del tubo ventilatorio, donde tenemos unos picos muy altos de ondulación. En este caso tenemos una absorbancia alta en las frecuencias bajas y un descenso en las frecuencias altas. Este caso es doble, porque hay una perforación y una desarticulación. Pero la perforación es lo dominante, porque veremos los picos muy altos de ondulación debido al espacio abierto en el oído medio, además del volumen equivalente que va a ser también bastante alto. Entonces el timpanograma pues se va a ver plano, el de 226 Hz,
y los picos muy altos aquí en la absorbancia. Entonces este se parece un poco más al ejemplo de los niños con síndrome de Down que tienen una perforación timpánica. Finalmente veremos algunos casos de bebés que fueron estudiados individualmente y fueron evaluados al nacimiento y después se les realizó un seguimiento. Este fue un bebé cuidado en la unidad intensiva neonatal y que tenía algunos factores de riesgo para pérdida auditiva, lo que se muestra en los niveles de otoemisiones acústicas producto de distorsión. Son respuestas bastante grandes a lo largo de las frecuencias para ambos, para el nivel y para la relación señal-ruido. Lo que se ve en el color gris es el rango normal con el criterio de corte en la línea punteada, tanto para el nivel como para la relación señal-ruido. Revisando la absorbancia de este niño, pues tiene una muy buena absorbancia, incluso un poquito por encima del rango normal a lo largo de todas las frecuencias. Y esto va de la mano con un diagnóstico normal en el ABR y una respuesta también normal en la audiometría por refuerzo visual que se le realizó después. En contraste, tenemos un niño que nació en la sala normal sin absolutamente ningún factor de riesgo, pero cuando regresó al seguimiento se encontraron otoemisiones acústicas producto de distorsión por debajo de lo normal en ambos, tanto en el nivel como en la relación señal-ruido. Y realmente pues esto fue inesperado, por lo que se realizó un ABR de diagnóstico que mostró unos resultados al límite de la normalidad y adicionalmente tuvo una absorbancia baja. A pesar de que el bebé pasó el tamizaje, cuando regresó después, en el estudio longitudinal se encontró que desarrolló una otitis media con efusión y eso se confirmó con la absorbancia. Entonces se realizó seguimiento después del tratamiento y el reporte de la audiometría por refuerzo visual después de ese tratamiento ya se encontró normal. Aquí se evidencia la utilidad de la absorbancia como prueba de referencia cruzada en el seguimiento. Tenemos otro caso de un niño en la unidad de cuidado intensivo neonatal que tuvo factores de riesgo por prematurez, exposición a la gentamicina, no pasó el tamizaje, fue referido y este niño mostró respuestas en las otoemisiones acústicas producto de distorsión con niveles altos, pero en la relación señal-ruido fue baja, entonces no pasó esta parte de las emisiones, la de señal-ruido. El ABR diagnóstico mostró una pérdida auditiva mixta, moderada, así como la audiometría por refuerzo visual. La absorbancia de banda ancha fue alta en las frecuencias bajas, pero muy baja en las frecuencias medias. Y esto indica un problema en la transmisión del oído del oído medio, lo cual fue una buena referencia cruzada con respecto al ABR y al BRA. Esta gráfica puede ayudarnos a comparar el uso del timpanograma de banda ancha, así como las otoemisiones acústicas y los reflejos para diferentes tipos de patologías. Esta es una manera de ver cómo la timpanometría de banda ancha interviene en la batería de pruebas diagnósticas. En términos de los mensajes para llevar a casa, me gustaría decirle a todos que vayamos más allá de los ABC de la imitancia, solamente clasificando los timpanogramas estándar en los patrones A o B
y realmente mirar hacia las regiones de las frecuencias altas. Lo favorable de la timpanometría de banda ancha es que es familiar en términos de la sonda y el sistema de medición, pero la estimulación y el registro son diferentes, pues se utiliza un estímulo clic de banda ancha en lugar de un tono puro y se promedia la señal, y una adición muy poderosa es que se envía una serie de clics que se promedian para extraerlos del ruido, y también tenemos más valores normativos para la reflectancia de banda ancha a través de muchos grupos diferentes. Entonces, en realidad tenemos timpanogramas en 4 frecuencias individuales como la de 1000 Hz. Y se han llevado a cabo un gran número de estudios con diferentes grupos de población, lo que permite comparar. Incluso hay diferentes estudios que muestran la fiabilidad de la prueba y reprueba, y es alta para la absorbancia de banda ancha en la región de las frecuencias altas. Los estudios clínicos disponibles han mostrado un mejor desempeño que el timpanograma de una sola frecuencia, por lo menos en el periodo neonatal. Aquí, para finalizar, quisiera brindarles un par de fuentes de información si quieren leer artículos al respecto. En esta revista Ear and Hearing hay una serie de estudios de varios autores que se mencionaron pues a lo largo de esta presentación. También está este libro escrito por Linda Hunter y Navid Shanaz, que contiene las bases y la interpretación tanto para las mediciones de admitancia acústica con tonos puros como para las mediciones de banda ancha. Muchísimas gracias por escucharnos, y esperamos pues que accedan a todo el material de la academia.